Condenar al pecador, habiendo participado de su pecado, es una acción de cobardes. Por eso, para Arena es tan importante desligarse a toda costa de los actos de corrupción cometidos por Tony Saca durante su administración, siendo miembro y presidente del COENA. Hoy, nos intentan hacer creer que su expulsión del partido se debió a los robos que realizó durante su gestión y de los cuales, dicho sea de paso, ellos se beneficiaron con dinero para campañas, sobresueldos y una larga lista de delitos confesos por el mismo expresidente Saca. Lo que nos lleva a una conclusión que no deja lugar a cuestionamientos. Arena debe asumir la responsabilidad por los robos y actos de corrupción de Tony Saca y de todos sus presidentes. Los mismos de siempre no terminan de aclararnos por qué están lavando el chaleco. ¿De qué está manchado? ¿Está manchado de corrupción, de robos, de sangre? Debemos creer que han iniciado un cambio de rumbo cuando todavía tienen por capos a las mismas cúpulas oscuras que apoyaron incondicionalmente a Saca en el 2004. No, las manos de los titiriteros no cambian, solo cambian los títeres. Flores, Saca, hoy Callejas y Carmen Aida Lazo, todos bailaron y bailarán al ritmo que les imponga la mano de su amo. Por eso es tan importante comprender que más de 20 años de corrupción no se olvidan con una enjuagada de chaleco. Hoy, los salvadoreños les exigimos que asuman su deuda histórica con el país. Hoy, el país entero les pide sin miedo, señores, devuelvan lo robado. Soy Mario Durán, bienvenidos a Nuevas Ideas TV. Esto es Nuevas Ideas TV. Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Ideas TV. El día de ahora analizaremos el tema la corrupción y sus implicaciones. También cuál es el partido que ha representado la corrupción a través de los años aquí en El Salvador. Para hacer este análisis tenemos a tres invitados de lujo. Paul Steiner, quien es analista político, columnista y también pues eres especialista en estrategias de mercadeo. Federico Alniker, quien es secretario general de Nuevas Ideas y bueno, también es empresario y bueno, un gran amigo de la casa. Roberto Cañas es educador, político, también fuiste comandante de la exguerrilla y también firmante de los acuerdos de paz. Señores, los salvadoreños creo que conocemos que a través de la historia en este país la corrupción ha sido algo pues, que se ha venido dando de gobierno tras gobierno. Y ahora tenemos también en esta contienda electoral a un partido que se quiere desligar de su pasado. Tenemos a un candidato que se llama Carlos Calleja, todos lo conocemos, y que dice que él no es responsable de toda la corrupción de su partido, pero representa a los mismos de siempre. De hecho, los grupos de interés que lo han colocado ahí son precisamente los que han financiado a través de todos estos años a ese partido. ¿Qué podemos pensar de este candidato? ¿Es posible esa separación, Paul? Pues se vuelve difícil esa separación sin tomar responsabilidad por el pasado. Yo creo que una de las cosas que hemos visto en el comercial del chaleco lavado es como que de repente podemos sacar la mancha y olvidarnos del pasado. Yo creo que algo que estamos viendo es que no se puede hacer eso. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está pasando en la sociedad, la huella que esa corrupción dejó en la sociedad, el peligro de que los verdaderos, digamos, destinatarios de la corrupción, que son los corruptores, siguen detrás del partido político, es el peligro de que eso vaya a seguir en el futuro. Entonces, ¿cómo aseguras si el dueño del negocio de la corrupción sigue en su posición? ¿Cómo aseguras que cambiando la administración él no va a seguir beneficiándose? ¿Qué muestras hay de que ha habido un cambio? Realmente no han habido cambios tan sustanciales. Ha habido un nuevo reglamento. Aparte de eso, caras distintas en el COENA, pero realmente los dueños del partido siguen ahí. Es más, son los mismos de siempre. Es más, ahora han llegado al punto donde el mismo apellido del dueño está como candidato. Ya no están confiando en otra gente para sus candidatos, están poniendo su propia familia. Sí, habría que ser claro en este punto. Paco Callejas, el padre de Carlos Callejo, ha sido financista de Arena a través de todos los años, es decir, desde su fundación hasta
Bueno, actualmente Totalmente. más que nunca. Totalmente. Eso es inevitable y está documentado, la gente lo tiene que saber. Es decir, Además, no te puedes desligar del pasado de esa manera. Ser financista es un mecanismo para no pagar impuestos. Tú puedes presentar ante el fisco un documento en el que dice, bueno, yo he utilizado parte de mi dinero en esto y podés... no Sí, pagar sí, impuestos. Roberto, pero ¿cómo se desliga? O sea, es imposible desligarse cuando estás tan amarrado a un partido de ese No, tipo. no hay. Ahora salen con anuncios en televisión. Bueno, fue como el primer spot al que le tiraron millones de dólares en campaña, lavando el chaleco. O sea, ¿qué significa lavar el chaleco? O sea, que con una lavadita se quita la corrupción y los años de... No hay generación espontánea, es decir, lo que somos ahora es producto del pasado y lo que vamos a hacer en el futuro es lo que hagamos ahora. Entonces, de repente surge la teoría de la generación espontánea. Esto aparece de la nada, eso no puede pasar. Primero porque los financistas son los mismos que decretaron la ley de extinción de ejidos y tierras comunales en 1881. Son los mismos que a lo largo de los años han utilizado su presencia en el aparato del Estado para favorecer sus intereses, que ahora vienen con una nueva cara, pero es al final de cuentas más de lo mismo. Federico, Tony Saca. Tony Saca fue presidente de Arena, o sea, del partido Arena, fue presidente de la República puesto por Arena y gobernó 5 años, incluso con el dinero que robó al Estado financió campañas. Sí, Ellos se quieren desligar, Arena se quiere desligar de este candidato. y agreguémosle a la ecuación también de que él fue inscrito en el PCN también. Al salir de Pero Arena. que Nunca fue expulsado por actos de corrupción. Eso Arena Exactamente. ahora lo quiere vender. Como Ahora que sí. quiere lavar el chalequito. Hoy quieren lavar Y el por chaleco. eso es importante y que el pueblo salvadoreño lo sepa y que recordemos la historia de qué es la maquinaria de Arena. Porque precisamente lo que han dicho aquí los compañeros es de que ese engranaje, ya en su ADN está la corrupción. Fíjate que hay un estudio muy serio del doctor Salvador Arias, que en paz descanse, un estudio de varias páginas y que tomó varios años en recopilar la información, en la cual se llama el Manual de la Corrupción entre 1989 y el 2009. Estamos hablando de los 20 años de Arena. Y él dice, y se calcula en el estudio, que son 37.103 millones de dólares, los cuales implican actos de corrupción exclusivamente al partido Arena. ¿Eso qué quiere decir? Si lo queremos traducir en Tony Sacas, son 123 casos de Tony Saca en estos 20 años. No es únicamente Tony Saca. Claro, condenamos enérgicamente el hecho de que Tony Saca pues tiene este delito de 300 millones sobre sus hombros, pero no debemos de desligar ni prohibido olvidar quién es realmente Arena. Y mira, y te lo podemos desglosar en este estudio, comenzando por el presidente Cristiani, fueron 5.195 millones de dólares, los cuales en su administración hubieron casos de corrupción. Seguido por Calderón Sol, 5.166. Seguido por Francisco Flores, 15.651. Imagínate el gran salto que da. Dicho sea de paso, en el estudio dice que es en el gobierno donde más corrupción hubo. Y podemos desglosarlo. Aquí podemos hablar horas, Mario, en este caso. Y en el caso de Tony Saca son 11.091 millones de dólares que implican actos de corrupción. Como podemos ver, es espeluznante, son casi 6 veces los presupuestos nacionales de la nación que el Partido Arena se ha robado. Pero hay que aquí podemos ver unas imágenes, estamos viendo unas imágenes de Tony Saca feliz con todo su séquito campaña y todos sus amigos de partido. ¿Por qué la intención de desligarse de Tony Saca en Porque particular? eso puede Si sabemos, por ejemplo, que todo, como ya lo apuntaba Federico, que habrían ciento y tantos Tony Sacas adentro de Arena, sin contar los Paco Flores. Pues. Porque puede pensar que la desmemoria de las personas es real y que la vida comienza todos los días y no hay un vínculo con el pasado. Pero a ver, veamos las cosas en términos de un aspecto conceptual. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de corrupción? Si tú te vas a un texto, te dice corrupción es el uso o la apropiación de los recursos públicos para un objetivo particular. Cuando estás haciendo eso, estás haciendo corrupción. En el fenómeno más reciente, si hablamos de Elías Antonio Saca, el vínculo donde encontrás el hilo conductor
es lo que se ha conocido como la partida secreta. Así se le llama, no se llama así, pues son los gastos reservados, a partir de los cuales existe toda una maquinaria que facilita esa apropiación privada de los recursos públicos. Por supuesto, podés tener una visión más ampliada de lo que es corrupción y a trasladarlo a que corrupción es, además del uso, digamos, discrecional de la partida secreta, si ya evadís el pago de impuestos, si ya eludís, y hay que definir, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pues hay que decir, cuando eludís, ¿de qué estás hablando? Elusión es un recurso que sin violar la ley podés dejar de pagar impuestos. Paul, ¿es Arena un engranaje precisamente para poder cometer estos actos de corrupción? Es decir, desde su fundación hay datos que apuntan a que ha sido un partido corrupto. Al día de ahora se desvelan todas estas situaciones, tal vez un poco por las redes sociales, un tanto por las investigaciones periodísticas, un tanto también por las investigaciones, pero desde el principio ha sido como el constante en Arena. Quería intervenir sobre eso porque mucha gente tiene una percepción equivocada de lo que es corrupción. Piensan, es lo que se robó él, como que lo que el cajero se robó de la caja. En el caso de Tony Saca, sí se robó 300 millones de la caja de Casa Presidencial y lo distribuyó. O sea, ahí él robó. En el caso del enriquecimiento ilícito que vemos en Providad, ahí está el funcionario público que recibió la comisión de la corrupción. Es el comisionista. ¿Pero comisión de qué? Y es a esto lo que quiero venir, que creo que contesta tu pregunta. El hecho de que detrás de todo corrupto hay un corruptor. Así el es. comisionista es el corrupto, que es el funcionario público. Pero el corruptor normalmente está en el sector privado. ¿A dónde en el sector privado? Normalmente en una partidocracia como la que tenemos en El Salvador, en la cúpula del partido. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que van a gastar decenas de millones cada año en el mantenimiento de un partido político y otras decenas de millones en campaña política sin esperar algo a cambio. ¿Cuál es lo que esperan a cambio? La retribución que esperan a cambio, obviamente, el beneficio de ser los corruptores. En ese sentido, Paco Callejas tendrá muchos intereses adentro de Arena, ya que ha sido un gran financista a través de los años. Sí, Él claro. y los demás financistas, se llamaba antes el G20, porque en algún momento llegó a 20, quizá más, por lo menos 20 de los claves. Ahora dicen que están más reducidos. A mí me gustaría... Muchas gracias, Paul. Durante el juicio contra Saca, sus abogados presentaron una lista de 500 personas que habían recibido cheques y sobresueldos. Todos estos de la partida secreta. Muchos de ellos siguen en Arena y muchos de ellos son parte del equipo de campaña de Carlos Callejas. Ya regresamos. En un momento continúa Nuevas Ideas TV. Estás en sintonía de Nuevas Ideas TV. Quien estará ¿La petición es solo para que se investigue al expresidente o a todo el COENA que estaba en ese momento? No, en el caso, a ver, y seamos claros, es el expresidente Saca, porque en ese COENA, a pesar que son 15 miembros del COENA, era un grupo muy pequeño el que realmente conocía lo que pasaba. Era, y quiero ser enfático, no existía una ley de partidos que regulara lo que ellos estaban haciendo, y lamentablemente eran 3, 4 personas que manejaban todo. Algunos de ellos, y debemos ser claros, algunos de ellos ya están presos y están siendo parte de este juicio. Otros están en otro partido y ya sabemos en cuál partido fueron a terminar. Entonces, lo que queremos es que se sepa la verdad. Porque tenemos que atar ese hilo de dónde empezó la corrupción y de dónde está. Regresamos a Nuevas Ideas TV. Pueden sintonizarnos a través de Canal 12 o Radio Sonora 104.5 FM todos los miércoles y domingos a partir de las 7 de la noche. Aquí teníamos a Interiano desligándose por completo de Tony Saca. Es más, decía, aunque el COENA son 15 personas, era un grupo reducido el que tomaba las decisiones. Yo creo que lo han reducido tanto que parece que fuera solo Tony Saca. ¿Algunas impresiones al respecto, Paul? Es que es la manera más sencilla de poder
tratar de mover todo el historial, el bagaje a un lado y decir, deme la oportunidad porque yo soy nuevo. Cuando entra un nuevo gerente en un nuevo restaurante, le dice a todos los clientes que se fueron descontentos, yo soy nuevo, deme chance. Pero en ese restaurante no se roban la comida, ¿o sí? Pero es que ese es el punto, o sea, creo que es más allá de robarse la comida, es de que salgan enfermos los clientes. El daño de lesa humanidad que ha causado la corrupción de décadas atrás en El Salvador es gigantesca. Solo hay que abrir el reporte de encuesta de hogares de propósitos múltiples cada año y hay una medición multidimensional de pobreza que te mide 25 diferentes indicadores que demuestran que el daño a la sociedad salvadoreña es tremendo. Entonces, si tú comienzas a ver eso, uno tiene que comenzar a preguntar, ¿es esto algo que solo podemos decir, bueno, borrón y cuenta nueva? ¿O realmente debemos de tomar lo que todo el mundo está diciendo, que los delitos de gran corrupción que afectan el patrimonio del Estado deberían de ser tratados como lesa humanidad? Es más, te voy a recordar que en el 2013, Sigfrido Reyes, cuando era presidente de la Asamblea Legislativa, firmó un acuerdo en Panamá con la Organización Global de Parlamentarios, acordando que El Salvador, fue un acuerdo unánime, que El Salvador iba a participar con todos los demás parlamentos del mundo para tratar de considerar y legislar que la gran corrupción en El Salvador iba a ser considerado delito de lesa humanidad. Pero ¿por qué estás hablando de lesa humanidad? Porque la única manera que tiene sentido es la prescripción. Si son imprescriptibles, son los delitos de lesa humanidad. Es entonces, exactamente eso, Salvador y lo vuelve de orden público. Por eso hay que decirlo, porque si no, decir lesa humanidad, la decodificación de eso pasa por la prescripción. De acuerdo. O sea, en El Salvador... Y la retroactividad. Exactamente. Que es sumamente importante en un caso de corrupción. En El Salvador, los delitos de corrupción prescriben a los 10 años. Correcto. Ojo, Entonces, que lo legislaron ellos mismos. Por supuesto. Y O sea, que, haciendo cálculos incluso, creería yo. que ya entonces se sienten liberados de que no pasa nada. Entonces, al hablar de lesa humanidad, la conexión inmediata es prescripción. Exactamente. Es decir, que no prescriben. Y mira qué importante eso en el plan anticorrupción de Félix Ulloa. Las 3 P's de la vicepresidencia, como lo está llamando. La no prescripción es una, la persecución a través de la CCS es la otra, y la prevención a través de una reingeniería de sistemas de gestión institucionales, la tercera. Entonces, esa es la manera que uno puede decir, yo no soy parte de la corrupción y esto es lo que estoy haciendo para prevenir que suceda. De hecho, Nayib es el único candidato que realmente ha mencionado, y no solo lo ha mencionado como una propuesta, sino que hemos ido a Washington 2 veces a hablar con el doctor Luis Almagro, ¿verdad?, el secretario general de la OEA, para traer unas CICIG a El Salvador y trabajarla en conjunto con las Naciones Unidas. Tú personalmente has estado en esas pláticas y Sí. ya estás solicitando como secretario de Nuevas Ideas que venga la CICIG a El Salvador para atacar la corrupción. Exacto. Y hay que aclarar, Nayib es el único candidato a la presidencia que está a favor y que está proponiendo traer unas CICIG aquí. Sí, ¿Por qué? Es la pregunta. Como ¿Por qué no los un demás plan no se de los suman? primeros 100 días. Un Sí, plan de los así es. primeros 100 días. De hecho, una de las cosas que hablamos con el doctor Luis Almagro es que desde el primer día se van a comenzar a hacer las gestiones, ¿verdad? Sí. Y no solo desde el primer día, sino que ya estas pláticas han adelantado bastante el proceso para que ya formalmente el primer día se lleve a cabo ya la solicitud. ¿A qué responde esto, Federico? ¿Por qué Nayib y no los demás candidatos? ¿Por qué no se suman? Precisamente, mira, y vamos a hacer colación a lo que estaba diciendo Paul. De los 37.103 millones de dólares están desglosados 12.506 en corrupción pública y 24.597 millones de dólares la corrupción privada. 2-1. 2-1, el que corrompe y el corrupto, ¿verdad? Obviamente aquí están los financistas de Arena, que uno de ellos es Paco Callejas, el padre de Carlos Calleja. Por eso es imposible desligarse del partido Arena y toda su maquinaria corrupta en su ADN que ha tenido en todos estos años. Y sobre todo también es absurdo que Mauricio Interiano, hasta lo ha dicho hace poco, de que los que estamos cercanos a Nayib Bukele en Nuevas Ideas estábamos con Tony Saca, por ejemplo, Francisco Flores, lo cual es completamente una falacia. De hecho,
Najib tenía 23 años, él estaba trabajando en su agencia de publicidad, yo estaba estudiando en la universidad, por decirte algo, cuando estaba Tony Saca en su gestión, ni soñábamos estar en esto, pero ahora no hayan cómo desligarse o lavar el chalequito de Tony Saca. No se pueden borrar 37 mil millones de dólares sí lavando un chaleco, no se puede. No se puede. Yo sí estaba con mayor Nosotros edad estábamos cuando ahí. sucedió todo eso, y hay Sí. dos elementos. El tema de la utilización de la partida secreta es un recurso que se pasaba de presidente a presidente. Es decir, al terminar su periodo, un presidente le decía al que seguía, mira, esto se hace de esta manera. Eso número uno. Y tomaban apunte. Muy Qué bien. Por legado. supuesto, y lo empezaban a poner en práctica. Sí. Saca dice que desde el primer día él empezó a utilizar esto. Y a propósito del desligarse, ¿cómo van a poder desligar a Saca si fue presidente de la NEP? Y luego fue presidente del COENA, y luego fue presidente de la República. Entonces es muy difícil que, sí, no, es que era una parte muy pequeña que ya está fuera del partido, ya no pasa nada. No, Eso solo no. imagínate, presidente de la NEP, es O decir, sea, eso es el representante- gremio de gremios de empresarios. Ahora hay un deporte nacional en El Salvador, es el diezmo. Es decir, si tú haces un gran proyecto de infraestructura, uno sabe que la adjudicación de ese proyecto significa que quien posibilita que el proyecto se dé, el caso es la llamada Diego de Holguín, tiene un porcentaje ahí que va del 7 al 10%. Y estos actos de corrupción también se van heredando de administración Eso en es, administración eso es lo que también. quiero plantear. Por eso es imposible desligarlos. Por ejemplo, darte un ejemplo, en el caso de Tony Saca, en el caso de los sobresueldos, que fueron aproximadamente más de 50, 60 millones de dólares, muchas de esas personas están en el actual gobierno de Arena y están en la actual campaña. Por ejemplo, hay que hablarlo con nombre y apellido, porque de esto se trata estos programas, para que el pueblo salvadoreño esté enterado. La jefa de campaña de Carlos Calleja, la exministra Darlene Mesa, ella era parte de los sobresueldos y es parte de la jefatura de la campaña de Carlos Calleja. ¿Cómo vas a desligarte de actos de corrupción si tienes dentro de tus jefes de campaña a personas que han recibido sobresueldos? Entonces es inaudito. Además se es puede. una maquinaria electoral ahora trabajando, pero que ha sido maquinaria de la corrupción. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, del lavado de dinero. Sí. Es decir, el presidente Saca entregaba con padre hablado a casas de publicidad 7 millones las de partidas dólares. para que promocionaran al gobierno. Correcto. Ajá, pero ¿cuál era el trato? A cambio de entregarles la plata, estas empresas tenían que pautar en las empresas de Saca. Esta es Y en otra algunos manera. casos pagarle sin pauta. Sin pauta. Entonces es una maquinaria que hay que desmontar, que tiene varios elementos. Ahí hay abogados, Sí. fueron los que le recomendaron, por ejemplo, en el caso Funes, y en el mismo caso de Saca, que compraran activos para poder disfrazar de alguna manera. Entonces hay abogados, ¿Bancos? bancos, además habló Saca con gerentes y presidentes de los bancos para decir, miren, háganse del ojo pacho, Sí. no pasa nada. O sea, es Pero impresionante hemos porque tenido bancos involucrados en corrupción de Arena desde el momento de la privatización. claro, y Un además poco así se entiende cómo tiene tanto financista Arena, pues, o sea, sus intereses están puestos realmente en volver al poder para taparse uno, porque obviamente una llegada eventual de Nayib Bukele, y la CICIG iría contra todos ellos. Pues. Sí, mira, todo lo que ha declarado el expresidente Antonio Saca ante el juez Yamatei, ¿verdad? Y estaba incluso también el fiscal Mario Hueso, que dicho sea de paso, que se recuerdan cuando estaba como que mucho hablando el expresidente Tony Saca en su quejó. declaración, hasta pegó en la mesa y quería que ya parara, que no hablara mucho, que era cuando el expresidente Antonio Saca estaba contando cómo 7.6 millones de dólares fueron desviados directamente a las cuentas del partido Arena. Ahora, eso sin sumar los 10 o 15 millones que fueron por Paco Flores por medio del Banco Cuscatlán de Costa Rica, que fue a las cuentas de la Fundación Rodríguez para las cuentas del partido Arena. Es inaudito que cómo es posible que hasta la fecha ese partido no ha sido cancelado. En Guatemala, por ejemplo, acaban de cancelar 4 partidos políticos, incluyendo al del presidente actual, Jimmy Morales, al expresidente, y aquí en el país nadie dice nada. Claro, pasa en Guatemala y seguramente pasaría en cualquier país del primer mundo. Es decir, un partido como ese habría sido cancelado hace muchísimo Hace tiempo. mucho. Arena siempre ha protegido a sus corruptos,
Para muestra un botón, la foto de Francisco Flores sigue colgada en el cuadro de honor de Arena, a pesar que él mismo confesó haberse robado los fondos de Taiwán. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheques a favor del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por la cantidad de $400,000, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares que fueron usados para beneficio. Posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheques a favor del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por la cantidad de $400,000, así como también fueron abonados a cuentas y cobrados en efectivo por cantidades que no recuerdo, pero que fueron por varios millones de dólares que fueron usados para beneficio. Posteriormente se procedió a emitir una cantidad de cheques a favor. Ese es Tony Saca, lo recuerdan, el presidente Arena, el expresidente de la ANEP, el expresidente que llevó a Arena al poder y gobernó 5 años, el mismo presidente que financió la campaña de Rodrigo Ávila con dineros de los que está hablando ahí. Millones de dólares fueron desviados de esas partidas secretas al Partido Arena. Al día de ahora no han dado nada sobre ese tema, no quieren hablar de ese tema. Tampoco hablan de Paco Flores y cuando se les consulta resulta que perdieron los registros contables. La corrupción que Arena ha tenido a través de todos estos años ha causado consecuencias en el país y esas consecuencias son graves. Las personas suelen olvidar, muchas personas que aún pretenden votar por Arena, deberían recordar que cuando no hay un techo en una escuela pública o los niños se sientan en un árbol o una banquita que apenas tiene 3 patillas ahí, es precisamente porque no hay recursos, y no hay recursos porque se los han llevado. Yo quisiera que ustedes me den un poco los efectos de la corrupción y que llevemos eso, y que llevemos algunos ejemplos a la población para que entendamos un poco dónde esos 300,000 millones de dólares, qué es lo que han causado en este país. Bueno, hay 3 planos de esta cuestión. El primero es que el dinero desaparece. Es decir, eso ya es suyo, ya es grave, pero no solamente es ese. Es lo que podrías haber hecho con el dinero que desapareció. Hospitales, escuelas, formas de atención a la población en servicios públicos que no se pueden hacer porque no hay dinero. Además, eso es perturbador, obsceno, nauseabundo, porque en cualquier país es condenable el derivar para un uso particular recursos públicos, pero aquí peor porque es un país pobre, donde las posibilidades de inversión pública son menores. Y finalmente esto tiene un efecto devastador en términos de credibilidad, de sostenimiento de la democracia. Es decir, la gente no cree, considera que todos los políticos son iguales, y eso ya, la credibilidad es un bien tan valioso porque es escaso. Es decir, cuando se pierde, muy difícil recuperar. Entonces estamos hablando de que la corrupción tiene un efecto letal porque la gente pierde confianza en la política y en la democracia. Pero por también, eso hay que tomar medidas para prevenir y la impunidad, para castigar también a las personas que cometen actos de corrupción. Pero la infraestructura de este país sería diferente también. O sea, no solo se pierde la credibilidad ante la clase política, sino que también se muere gente literalmente por la corrupción en este país. La gente es un asesinato, deja de percibir dineros que fácilmente podrían ser dirigidos a educación, a salud, a infraestructura, a tantos temas. La gente en el Seguro Social, ¿cuántos meses espera? En el Seguro Social esperan meses para una intervención. ¿Qué clase de hospitales tendríamos con todo el dinero que estos areneros se han robado? Aquí hay gente que muere por no tener un catéter que vale $2 en los hospitales. Lo hemos visto. Comenzando por ahí. Pero seamos claros, solo 700,000 personas y sus familiares son cubiertos por el Seguro Social. Hay 4.2 millones de salvadoreños en edad de trabajar que no tienen Seguro Social. Y esos 2.4 millones podrían tener cobertura si no hubiese corrupción. Ellos dependen del sistema de salud tradicional y el FOSalud. Entonces, ¿qué pasa? Tú tenés un caso donde alguien que tiene un problema en el ojo
está, digamos, 30 años, le dan 6 meses para la cita para hacerle los exámenes. El glaucoma que tenía en el ojo fue avanzando durante esos 6 meses, el examen sale terrible. Necesita una operación de urgencia y a la cita para la operación se la dan en 1 año. Claro. Para el momento que llega a la operación ya es insalvable el ojo. Pero tomemos un par de pasos atrás, porque esto hay que ponerlo en contexto. El 80% de hogares salvadoreños sufren de baja educación de adultos. ¿Ok? Entonces, parte de la corrupción es dar una mala educación. El 68% de hogares salvadoreños sufren de no tener acceso a seguro social. Parte de la corrupción es no dar cobertura de salud. Ni siquiera dan medicinas, pues. El 67% de hogares salvadoreños tienen subempleo o inestabilidad en el empleo. Parte de la corrupción es asegurar una mala economía para que la gente se sienta inestable. ¿Qué es lo que eso causa? Un estallido social, que lo vemos en las pandillas. Y si juntas eso con todos los demás síntomas, tú tienes las razones perfectas por las cuales 300 personas se van de El Salvador cada día. Ahora, más súmale a eso las caravanas que ahora están de moda. La migración. Pero entonces, si tú tomas eso y dices, ok, hoy, 2018, el promedio que se van son 100,000 personas al año. 300 personas diarias, 500 personas diarias. Porque montás un aparato económico que es remesero, que funciona y se dinamiza. Es que ahí está. Claro, que además el tienen modelo de negocio, siempre que exista el modelo de negocio es exportar a la gente para que envíe dinero, para que envíen sus remesas, para que sus familiares aquí gasten en los lugares de consumo de los corruptores. Ahora, hay una cosa, Paul. Tú planteas que la problemática está porque hay un dinero que se podría ocupar para fines, digamos, sociales, de mejoría de las condiciones de vida de la población. En parte. En parte, porque hay otro elemento que es fiscal. Correcto. Es decir, si la política fiscal no es progresiva, no tenés recursos. O sea, los pocos que se tienen se derivan para un interés particular. Federico, tú apuntabas hace un momento que 70 millones de dólares se habían dado en sobresueldos. Sí, correcto. O sea, esos 70 millones faltan precisamente en los Rosales, sí, bueno, en la construcción de nuevos hospitales, falta también educación, en el sistema educativo, en todo esto. Y yo te pregunto, sí, o sea, las personas están ahí están esos diputados que han recibido. Y sabemos tú lo has denunciado en público. Obviamente están ahí y son parte, heredados también de eso. Bueno, fueron de Tony Saca, fueron parte de Tony Saca, claro, y ellos sí están adentro de Arena. En pantalla estamos observando algunos, pero... Ahora, Mario, mira, bien, es importante también hablar del sistema, entender por qué el sistema se está yendo en contra hacia un candidato, Nayib Bukele, y una futura gestión que quiere realmente combatir la corrupción para transformar nuestro país y sí tener realmente todo acceso a salud, educación. Y es precisamente por eso casi 25,000 millones de dólares que han existido en estos 20 años de Arena, y sin dejar afuera los periodos del FMLN, de las cúpulas también, que han habido mucha corrupción también. Por eso te digo, el FMLN no dice nada al respecto, la cúpula no se manifiesta, no se indigna y no critica estos actos de corrupción de Arena. Imagínate cómo ahora bueno, se el han FMLN confabulado. tiene a Francisco a Mauricio Funes. Los confundo ya tanto. Y es por eso y es por eso que condenamos la campaña sucia que está haciendo sobre todo el partido Arena, haciendo videos, cortando, editando videos de palabras que no ha dicho Nayib, las pone en otro contexto, palabras de nuestro querido y recordado doctor Armando Bukele, de su programa Aclarando Conceptos, que también los están editando, cuando él es una persona sumamente querida, reconocida a nivel nacional e internacional, y que en paz descanse, pero no se vale esa campaña sucia, y es por eso que estos financistas que se han beneficiado de estos 25,000 millones de dólares están tirando billete a diestra y siniestra para hacer esta campaña sucia para que Nayib Bukele no llegue. Pero afortunadamente el pueblo salvadoreño apoya muchísimo a Nayib Bukele para combatir precisamente estos actos de corrupción y transformar nuestro querido El Salvador. Bueno, pero lo cínico de lo que, porque hay cinismo,
desde Arena y cinismo planteado desde el momento que ellos mismos se han beneficiado de la corrupción. Ahí están, por ejemplo, los sobresueldos de los diputados y que acompañan en la campaña a Carlos Calleja, y ellos son los mismos que lanzan una campaña sucia tratando de hacer que las personas, que el pueblo salvadoreño olvide todo lo que ellos han hecho. Y jamás lo vamos a olvidar, porque es demasiado, y como dice Paul, debería de ser un crimen de lesa humanidad. Sí, el problema es que la confrontación no retribuye como ellos piensan. O sea, una campaña electoral de ataque lo que genera es rechazo. O sea, si tú estás en un restaurante y ves un pleito, no te vas a detener a pensar quién es el que tiene razón o no, sino que te vas del restaurante. Entonces lo mismo sucede cuando la lógica de la campaña es de atacar, porque entonces lleva al rechazo. Sí. Entonces aquí lo que se debería de buscar ya es medidas para combatir y prevenir la corrupción, que pasa, por ejemplo, por el fortalecimiento de las instituciones que se ocupan de asegurar la probidad. Uno es la Corte de Cuentas, es decir, la Corte de Cuentas ha sido demasiado dejar pasar en el caso Saca, que es el que estamos analizando, es decir, los finiquitos express y todo. Aunque lo han hecho por décadas, ¿verdad? Sí, pero como estamos en el análisis concreto del caso Saca, pues ahí Corte de Cuentas, el tema de la fiscalía. Medios de comunicación, hemos visto periódicos también que han recibido millones. Claro, y es por eso el ataque constante hacia y que se prestan a esta campaña sucia, pero tú tienes, o sea, todos sabemos que su interés es no pagar impuestos, no retribuirle a la población absolutamente nada. Pues. Sí. Todo eso pasa por la transparencia también, en la medida que todo esté en vitrina y que sepamos exactamente cuántos son los recursos del Estado y cómo se gastan, ¿cómo va a haber lugar a... Y la CICIE que va a venir a ayudar a combatir esto, ¿verdad? Sí, yo antes no creía que la consideración de un organismo externo para hacer esto debería ser viable, pero está comprobado ya fehacientemente en los últimos años. Lo que pasa que al ver que las instituciones que deberían de velar precisamente no lo resuelven, no tiene absolutamente nada de malo ir a pedir ayuda. Además de eso, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? El que nada debe, nada teme. El que nada debe, nada teme. Y una CICIE es viable. La población salvadoreña ha estado pidiendo las CICIEs desde hace 3 años. Así es. Desde que comenzaron a hacerse las encuestas. Yo recuerdo desde el Movimiento Democracia Limpia que estábamos recolectando firmas para pedirle al presidente Sánchez Serén que trajera la comisión. Nunca nos contestó. 2 veces, años seguidos, le presentamos la lista. Lo recuerdo, Paul. Todos estos casos solo nos llevan a una sola conclusión. El principal problema de El Salvador es la corrupción. Miren, se ha evitado la inversión en este país por culpa de esta corrupción de una manera espeluznante. Es decir, este país no progresa precisamente por ese tema. La corrupción nos afecta a todos y la corrupción mata. Y hay un partido que representa la corrupción en todos sus sentidos. Regresamos en un breve instante. Estás viendo Nuevas Ideas TV. Seguimos con más de Nuevas Ideas TV a través de la señal de Canal 12 y Radio Sonora 104.5 FM los miércoles y los domingos a las 7 de la noche. Hablemos un poco de las propuestas. Ya está claro quiénes han sido los corruptores, quiénes han sido los corruptos, el pueblo salvadoreño los conoce, pero una nueva puerta se está abriendo aquí en El Salvador, un punto de inflexión, y hay propuestas para combatir la corrupción. Nayib Bukele ha dicho que va a eliminar la partida secreta. Nayib Bukele ha dicho que traerá las CICIEs a El Salvador, y Nayib Bukele también quiere que precisamente la corrupción sea un delito de lesa humanidad para que nunca prescriba. Correcto. Y para que pueda ir por todos aquellos que han robado al pueblo salvadoreño y que lo tienen en la miseria. Porque la gente tiene que entender que cada uno de los problemas que tiene este país, nuestro El Salvador, es precisamente por la corrupción. La corrupción ha quitado las oportunidades de nuestros jóvenes, la corrupción ha hecho que nuestra gente salga del país, se ha dividido la sociedad por eso y muchas otras cosas. Federico, tú has sido punta de lanza en Nuevas Ideas para el tema de las CICIEs. ¿Puedes comentarnos un poco al respecto? Sí, mira, como te conté, hemos ido 2 veces y lo interesante de esto es de que el propio doctor Almagro está de acuerdo en que lo hagamos entre la OEA y la ONU. ¿Por qué? Porque tenemos, como en cualquier proyecto, cosas buenas, cosas malas. Tenemos el caso de Guatemala, tenemos el caso de Honduras. Queremos agarrar lo bueno y hacer un híbrido
y traerlo aquí al país, digamos, salvadoreñizarlo, para que podamos nosotros hacerlo de la forma más correcta, si lo queremos ver así, para poder combatir la corrupción. Excelente. Paul, tú eres especialista en este tema. Para ampliar solo un poquito en eso que acaba de decir Federico, la fortaleza de Guatemala es la querella y la investigación. Entonces, poder apoyar en los casos y en las investigaciones de los casos. La fortaleza de Honduras, la MASIC, es la prevención. Interesantemente, la tercera P del plan anticorrupción de Nayib lleva a la prevención. Es tercera no por ser menos importante, sino que por ser la más importante. Si las primeras dos, que la no prescripción y la persecución a través de las CCS, son para apagar el fuego de la corrupción ahora, la prevención es para prevenir que se vuelva a levantar esa llama de corrupción a futuro. Una reingeniería de los sistemas de gestión de las instituciones, llevando la transparencia más allá. Tú ahorita puedes ir a pedir información sobre el proceso de compra en alguna alcaldía o en alguna institución, y te pueden enseñar los registros de la compra. Pero más allá es cuando tú puedes ver el razonamiento de la decisión que se tomó. La trazabilidad. Cuando tú puedes ver la decisión y entender por qué tomaron esa decisión, es que tenés transparencia total. Cuando ese funcionario realmente se sincera y dice, yo escogí este brazalete para comprar para los presos que íbamos a dejar salir, versus este otro, y lo escogí por estas razones. Por este, ok. Eso no está Paul, en lo que tenemos ahora. Entiendo perfectamente eso, pero quería acotar una cosa. Roberto, tú decías en el anterior segmento que antes tú no estabas de acuerdo con el tema de las CICIES, pero a la vista de todo lo que sucede en el país, ves la necesidad de implementarse hoy. Sí, debe haber una presencia internacional que fortalezca las instituciones nacionales. ¿Crees que las instituciones del país ya llegaron a un punto en el que no pueden renovarse a sí mismos? Necesitan fortalecerse y el apoyo externo es bueno. Digamos que uno debe plantearse en una visión de largo plazo construir un consenso nacional de lucha anticorrupción. Es decir, no puede uno plantear de que no debe de haber acuerdo de país. O sea, debe haber, porque eso es lo que le da fortaleza. En segundo lugar, debe haber un compromiso con la austeridad. En un país pobre, cuando hay pocos recursos, no los puedes derrochar, gastarlos en cosas que no son necesarias, indispensables para sacar adelante como los viajes, el país. por ejemplo, de viajes, turismo político que hacían antes. O una publicidad que no vaya en función de resolver los problemas de la gente. Hay otro aspecto que es fundamental. Bueno, y el dinero que está desaparecido, habrá mecanismos como la ley de extinción de dominio, se puede afinar más. En España, por ejemplo, hay una oficina de recuperación de activos, que es la que facilita, porque al final de cuentas nada sirve si el dinero desaparecido no se recupera. Sí. Entonces, ¿de qué como estamos los que hablando? sacaba el expresidente Funes en los sacos, en las bolsas de basura. Bolsas de basura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el fortalecimiento de las instituciones, Corte de Cuentas, y las leyes de extinción de dominio, esta creación de una oficina de recuperación de activos, pueden ser instrumentos útiles para resolver el problema. Ya tú nos comentabas, Federico, de la partida secreta, cómo fue mal utilizada y bueno, se prestó a todo tipo de actos de corrupción desde la época de Cristiani. Bueno, Cristiani ya sus delitos prescribieron precisamente por las leyes que ellos mismos hacen, ¿verdad? Pero es una propuesta también de Nuevas Ideas eliminar la partida secreta. Sí, claro, porque precisamente el mecanismo que tenía Arena lo agarró el FMLN, ¿verdad? El sistema neoliberal y todos los mecanismos corruptos de la partida secreta, la malversación y todo, el FMLN actual también lo está utilizando. Y lo sigue usando en la partida secreta. Son 150 millones de dólares que están en cuestión todavía. Bajo Sánchez Serén sigue una partida. Entonces nosotros vamos a ser prácticos, Mario. Si es necesario, por X o Y motivo, bajar la partida secreta a 1 centavo y no tocar ese centavo, lo vamos a hacer. Si es de eliminarla por una forma, yo no soy abogado, pero si es
necesario pasar por la Asamblea Legislativa o el mecanismo que sea. El tema es de que no vamos a tocar ni un solo centavo de la partida secreta. Nuevas Ideas no va a tolerar la corrupción. Yo le quiero dar un mensaje al pueblo salvadoreño, si me lo permites, Mario, Adelante. porque es importante y se lo podemos decir de cara, de frente, porque tenemos nuestras manos, nuestra conciencia limpia. Nosotros en un futuro gobierno de Nayib Bukele, todas nuestras personas que estén acompañándonos en ese gobierno se van a escoger por meritocracia, se van a escoger por honradez y por capacidades. Pero eso sí, no vamos a andar encubriendo a nadie, absolutamente a nadie. Ojalá que no pase, pero si llega a haber alguien de que incumpla el tema de la honradez o llegue a haber tan solo un indicio de corrupción, va a ser el primero que va a ir a pagar a la justicia y será enfrentado, porque nosotros no vamos a tolerar, como lo ha hecho Arena, ni como lo ha hecho el Frente, de andar encubriendo a su misma gente. Ténganlo por seguro que nosotros vamos a combatir enérgicamente, sea quien sea, y lo repito, sea quien sea, el tema de la corrupción va a ser combatido. Bueno, queda grabado y para toda la población, aquí están las palabras del secretario general y hay que tomarlas en cuenta porque no hay otro partido que esté hablando sobre el tema tampoco. Las conclusiones, por favor, se nos ha terminado el tiempo, Paul. Corrupción es uno de los problemas más grandes a nivel mundial. Estamos combatiendo corrupción en todos los países del mundo. En El Salvador ya sabemos cómo nos duele. La clave está en unirnos para asegurar que se haga. No podemos seguir esperando que tal vez el próximo lo haga. Tenemos que comenzar. Federico. Bueno, también estoy de acuerdo. Como les dije, nosotros no vamos a tolerar la corrupción y tenemos una gran ventaja. Fíjate, Mario, nosotros, como tú sabes, no le demos favores a nadie. No le demos favores a ninguna argolla, ni a algún grupo económico, ni a alguien en particular. Así que eso nos da también la garantía que ninguno de los otros partidos políticos, por eso ellos se han quedado calladitos y ni mencionan ni por chiste el tema de las ICIES, pero nosotros sí, y lo estamos reiterando, nosotros vamos a ser muy enérgicos y lo vamos a combatir para que ese dinero que antes se robaban sea implementado en obras sociales para el pueblo salvadoreño. Roberto. Mira, el elemento central es la participación ciudadana, es decir, si la población no demanda transparencia, no exige rendición de cuentas, no se moviliza para asegurar que los oficiales de acceso a la información faciliten esta, no es posible. Es decir, la apatía, la indiferencia son suicidas, hacen que exista una tolerancia a la corrupción. Entonces, mi conclusión principal es un llamado a la participación, a movilizarse, a estar activos, ser agentes de cambio y no permitir ni la corrupción, ni el derroche, ni el desvío, ni la distracción de fondos que son necesarios para mejor educación y más salud. Gracias, Roberto. Bueno, yo creo que ya hay muchos preocupados, muchos preocupados, que el próximo 3 de febrero se les acaba pues la fiesta. Y bueno, es un nuevo despertar del Salvador, las personas que nos están viendo lo saben. Y bueno, no quiero irme sin decirle un saludo a todas las personas que nos están viendo también de los grupos de Nuevas Ideas. Me pidieron un saludo especial de la gente de Soyapango, así que un fuerte abrazo hasta Soyapango. Con este análisis cerramos esta 5ª edición de Nuevas Ideas TV, un espacio que afronta los problemas reales del país y propone soluciones para superarlos. Agradecemos a los panelistas y bueno, hasta la próxima. Nos vemos en Nuevas Ideas TV.